Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, ayer fue el Día del Maestro y yo mi columna de hoy la dediqué a recordar a aquellos maestros que siento que más me apoyaron durante mis años escolares, sea primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura o maestría, o los que más influyeron en mí, o los que mejor supieron compartir sus conocimientos conmigo. Ellos siempre están en mi memoria y siempre los recuerdo con cariño y gratitud, porque ellos contribuyeron a formar el ser humano que soy hoy, para bien o para mal. Obviamente, tuve muchos más maestros de los que yo recordé hoy en mi columna, pero la verdad, a unos no los quiero ni recordar, porque o eran malos, o porque no querían enseñar, o porque estaban enojados con el mundo. Creo que todos hemos tenido esos maestros que dices, lo voy a olvidar. El Día del Maestro surge de una iniciativa de 2 diputados cuando terminó el Congreso Constituyente de Querétaro. En septiembre del 17, dos diputados dicen, deberíamos tener un día para honrar a los maestros. Y dicen, debido a la injusticia prevaleciente con los profesores, es importante honrar y dignificar su labor. Y qué bueno. Entonces, le sugirieron, le propusieron a la Cámara de Diputados que era el Día del Maestro, el 15 de mayo de cada año, primero para que lo honraran y segundo para que los padres o tutores de los niños pues también los honraran. Todo muy bien. Entonces, sí, desde 1918 hemos en México celebrado el Día del Maestro cada 15 de mayo. A mí lo que me llama la atención es que a 115 años de que los diputados Ramírez y Viesca se refirieran a la injusticia prevaleciente con los profesores, dicha injusticia pues prevalece porque la mayoría de los maestros están mal capacitados, mal motivados, mal pagados y lo peor e imperdonable, muchas veces, si es que no siempre, son utilizados por nuestros gobernantes con fines políticos que distan de ser fines educativos. Esta mañana en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se anunció aumento a los sueldos de los maestros. Ustedes sabían que los maestros de primaria, y así lo dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el que presentó el plan, los maestros que se encargan de los niños, así lo dijo, 49,000 profesores, salarios de maestros y maestras que son los formadores iniciales de la niñez, tienen salarios menores a 12,000 pesos. Yo sé que mucha gente tal vez está escuchando y dice, es un diablal de 12,000 pesos para mí. No, pero estamos hablando de los que forman a nuestros niños. 12,000 pesos. ¿Qué tan tranquilo vive un maestro con 12,000 pesos? ¿Qué tanto puede invertir en materiales para autoinstruirse y autoirse haciendo mejor? ¿Qué tanto? La verdad es que los maestros en México nunca han ganado mucho. Qué bueno que hoy se anuncia un aumento, me da mucho gusto y pues hay que felicitar al gobierno del presidente López Obrador. Eso sí, hay que preguntarnos por qué se tardaron 3 años con un mes para llegar a este aumento. Ha habido otros, pero ¿cómo se permitió que durante 3 años 49,000 maestros ganaran menos de 12,000 pesos? Ahora se busca que el promedio de los ingresos de los maestros sean de unos 14,300, porque dicen que es el salario promedio de los trabajadores del Seguro Social. Está muy bien. Entonces siguen estando muy mal pagados los maestros. Los aumentotes que hoy se decretaron van del 1 al 3% anual, que no es mucho si consideramos cómo va la inflación. O sea, la inflación ya se comió el aumento, aunque sea retroactivo a enero. La inflación del año pasado se lo comió, el de este año se lo comió, y como vamos, el año que entra se lo va a comer. No estoy criticando, que quede claro, la decisión del gobierno. Yo sé que no hay mucho dinero, pero se ha gastado mucho dinero en otras cosas, y para mí lo prioritario sería gastar dinero en maestros, en médicos, en policías,
en los que nos educan, en los que nos curan y en los que nos enseñan, pero nunca han sido prioridades de los gobiernos de México desde 1821. La verdad, pero felicidades a todos los maestros. José Luis. Yo me sumo a la felicitación a todos los maestros. Creo que, como tú bien indicas, en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, siempre tenemos algún maestro o varios maestros que cambiaron inclusive la profesión que hoy tenemos. Yo tuve, en mi caso, soy producto de la educación pública en México. Desde la primaria tuve excelentes maestros, tanto hombres como mujeres. Y después ya en preparatoria, fíjate que en mi caso yo tenía la idea de que iba a ser ingeniero industrial y precisamente por la influencia de un maestro terminé en las humanidades y en las ciencias sociales. Entonces, efectivamente, todo el mundo o tenemos un familiar que es maestro o en nuestro caso somos maestros también de diferentes niveles educativos, pero sí yo me congratulo de conocer, fíjate que yo tuve en mi historia, la verdad no tengo en la memoria maestros que yo dijera no merecían serlo. Claro que tuvimos favoritos, pero me considero una persona con suerte. Oye, fuiste un privilegiado y te estás viendo como el político que eres. No tuve un solo maestro malo, todos eran excelentes. Pues qué suerte tuviste, compañero. Tuve una gran suerte. Hombre. Siempre, claro que uno puede decir que hubo unos mejores que otros, pero yo nunca tendría o no tuve un maestro de que yo dijera yo me salgo de esta clase porque esta persona... Yo sí los tuve, yo no lo voy a negar, sí los tuve. Laura, ¿tú también tuviste puro buen maestro como José Luis? Sí, de hecho mi madre, Mónica, ella es maestra, también le envió una felicitación, aquí aprovecho este programa. Aprendí, pues, la veo como profesora también, digo, o sea, en la dinámica del día a día, lo que tienen que hacer, cómo preparar sus clases, sobre todo en primaria y preescolar, que es lo más complicado. Y bueno, yo la verdad... Y lo peor pagado. Y lo peor pagado, justamente, en ese sentido sí estoy de acuerdo con la medida que adoptó el gobierno federal y que presentó el Benemérito de Hacienda el día de hoy en la conferencia mañanera, porque hay un informe de la OCDE donde dice que los maestros en México ganan la mitad de lo pagado en Estados Unidos y Canadá y enseñan el doble. Bueno, a eso nos vamos también de que México es el país con las tasas de productividad laboral más bajas, pero que más trabaja. Entonces, también los maestros sufren resienten esta parte y están en los datos. Ese informe es de 2020, Bien. Está tan alejado, pero pues Bien. Hay que mencionarlo y reconocérselo a los maestros y a las maestras. Guillermo, ¿tú también fuiste afortunado y todos tus maestros fueran de antología? No, a mí sí me tocó de todo un poco. Obviamente algunos los recuerdo con mucho cariño y con mucho reconocimiento. Pero lo que sí lamento, digo, felicitándolos a todos ellos, lo que sí lamento es esta perversión histórica que siempre hemos tenido en la parte política hacia los sindicatos de los maestros, como tú bien dijiste, para utilizarlos como elementos políticos y no reconocerles su importancia y su labor. Y su independencia, pero en fin. Bien, felicidades a los maestros, felicidades al gobierno federal que hizo un esfuercito para subir los sueldos. La pregunta queda, ¿por qué no se hizo desde el primer mes de gobierno y no hasta ahorita? Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y felicidades a los maestros, siguen ganando insuficientemente. La mayoría tiene que tener otra chamba para poder hacer que alcance la lana. Felicidades. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.